Saludo con gusto esta mañana al biólogo del Departamento de Investigaciones Científicas y Técnicas del Dictus, pues, de la Universidad de Sonora, Enrique Melling López. Y es que, pues, con esto de las lluvias, mire, bastantes especies, animales que son frecuentes de esta época y, pues, de la época de lluvias, sobre todo. Buenos días, gusto de saludarlo, Enrique. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por recibir la llamada. ¿Me escucha bien? Sí. Muy bien, gracias. Platíquenos, ¿cuáles son estas especies o animales más comunes en esta época, pues, de lluvias? Todas las del desierto. Todas las pues sí, ¿verdad? Normalmente nos encontramos con cada especie, pero con las lluvias hay unos muy particulares. Sí, con las lluvias aumenta la cantidad de individuos de cada una de las especies, ¿no? Uh-huh. Y las vamos a estar viendo, bueno, las empezamos a ver desde junio, de los primeros lluviecitos que hubo. Empiezan a salir algunas hasta medio octubre. Y por las afueras de la ciudad, pues vamos a empezar a ver liebres, coyotes, zorrillos, gorritas, inclusive a veces va a haber cruce de venados. Y dentro de la ciudad, pues van a empezar a aumentar la cantidad de arañas y alacranes. Sobre todo. Uh-huh. Sí, sobre todo. Y inclusive por las periferias va a empezar a salir el monstruo de Gila, algunas culebras y víboras de cascabel. Entonces hay que tener mucho cuidado, especialmente en las casas que tienen patios donde hay cacharros. Y hierba, árboles, ¿no? Sí, hierbas. O los que están allá en las mucho más pegados a los cerros y todo esto. Sí, a los cerros, por ¿cómo se llaman? Las lomas. Uh-huh. Todo el norte y sur, este y oeste, por todos lados salen, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque les invadimos su hábitat natural y quedan ahí resguardadas las especies mientras no hace frío. Digo, cuando hace frío están resguardadas, ¿no? Y sí. No hay lluvia, y como ha habido años espectaculares de poca lluvia, pues quedan resguardados muchos como huevo o se entierran los adultos en el suelo, y cuando llueve salen y se reproducen y salen un montón de animales, ¿no? Fíjese que tomamos un curso de primeros auxilios, yo a medias porque apenas lo voy a tomar bien el 6 de agosto, pero nos comentaban elementos de la Cruz Roja que a veces caemos pues en muchas situaciones negligentes por parte de nosotros, en donde pues ante la desesperación o a veces entre las risas o lo atrevido, hay gente que pues por su propia cuenta intenta capturar ciertas especies, por ejemplo las víboras, tarántulas, pero sobre todo víboras, que nos decían los elementos, y bueno, ahí es donde vienen las picaduras, y recordar que hay elementos de protección civil, expertos y conocedores en la materia, pues se nos hace fácil. Bueno, ya tienen mucha experiencia y tienen mucha capacidad. Se nos hace fácil, y nos decían que la picadura, por ejemplo, de una araña o ante cualquier picadura, inmediatamente la gente tiene que llevarlos a atención médica por cualquier reacción. Sí, porque no sabemos qué especie es. Exacto. Aquí hay especies mortales de arañas y de alacranes aquí dentro de la ciudad. ¿Como cuáles? Y está la viuda negra, la violinista, están los pejovis, que son alacranes. Y en los alacranes es muy difícil distinguir cuáles son las especies venenosas activas, mortales, que de las venenosas no activas. Uh-huh. Pues, los alacranes todos tienen veneno, pero hay muchos que no son letales, ¿no? Sí. Y las arañas todas tienen veneno, sí. Pero nada más dos son más mortales, que es la viuda negra y la violinista. Las demás no pasa de un dolor de cabeza, okay. O un hinchazón. Aún así hay que acudir a atención médica. Y difícil... Sí, porque no sabemos si somos vulnerables a ese tipo de veneno, uh-huh, o no. Uh-huh. Y fíjese que nos decían también los elementos que a veces, bueno, sí nos percatamos que nos picó, uh-huh, y hay personas que de plano no. Entonces es importante como que las características, porque igual te pica y la ves y nosotros decimos todas las arañas son iguales. No, sí. No son iguales. ¿Cómo podemos distinguir, por ejemplo, de las más frecuentes una de otra, para que la gente también observe y sepa cuáles son las más peligrosas? A veces no sabemos distinguirlas. Ajá, la viuda negra es una araña mediana, es negra, metálico, y tiene manchas rojas o blancuzcas. Entonces una araña que tenga el abdomen, o que le llaman la poncita redondita, y que tenga manchitas blanquitas o negras, o rojas, posiblemente es la viuda negra. Y
si anda en los árboles, abajo de los tanques de gas, atrás de la Ujú. cocina, en todas partes anda esa, no le importa a la gente. Ok. Y la violinista es un poquito más retacada, esa sí se arrastra, camina en el suelo, anda abajo de los Es más de las vaguita, es más maderas, de las vaguita. piedras. Sí, y se esconde, pues esa no le gusta pues la presencia de la gente. Y la viuda negra cuando pica o muerde porque tiene colmillos, duele muchísimo la mordedura. Y a los 15 segundos, dependiendo si inyectó mucho veneno o no, y en un lugar vulnerable, pues la gente empieza a tener reacción. Ujú. Entonces inmediatamente hay que ir con el médico, nada de andar curándose con remedios caseros. Ujú. Hay Y la antídotos, otra, ¿no? Hay antídotos sí hay. particularmente Ya los para eso. médicos ya están bien preparados aquí, Ujú. ya en Sonora. Ya hay mucha confianza. ¿Y cuándo sí se aplica y cuándo no? Porque no en todos los casos nos comentaban, pero eso lo determina el médico. Sí, ellos lo determinan inmediatamente. Si alcanza uno a llegar al médico sin reacción, ya no pasó nada, ¿no? Ujú. Y la violinista, por el dorso, tiene una mancha que parece violín, por eso de ahí viene el nombre. Cuando muerde, es como si fuera un piquete de zancudo. Y uno se empieza a rascar y empieza a desparramar el veneno. Y a los 2 o 3 días se da cuenta pues que tiene ahí la llaga, el chancro, bien feo, ¿no? Y ya es peligroso esa parte. El efecto es más inmediato en la otra, en la viuda negra y la violinista. Ajá. Sí. Hemos sabido... Si siente uno un piquete y se raja, luego siente hinchazón, pues a lo mejor no es algo peligroso. Puede ser inclusive un insecto, ¿no? Ok. Y los insectos... Los mochomos que también... Los mochomos es dolor. Es dolor. Sí. Ardor. Ardor. También que son... duele muchísimo. Ajá. Oiga, y yo he escuchado mucho que confundimos también las víboras. Unos dicen, bueno, sí era coralillo. No era coralillo. Yo la verdad no sabría, no sé distinguir, pues, sí, y que nunca me toque. Es una viborita pequeña. Sí. Y las falsas coralillos pues crecen grandes, ¿no? Y luego el patrón de la coloración pues es muy característico, es amarillo, negro, rojo, amarillo. Sí, negro. Por eso le dicen coralillo, ¿no? La he visto en fotos, pero pues... Y el patrón de coloración de las hojas es variable, y luego el anillo no está alrededor del cuerpo. Sí. Y el coralillo, sí. Y el coralillo se esconde luego, ¿no? Y se entierra. Sí. Y es muy difícil que una persona sea mordida por una coralillo. Y entonces, ¿son las imprudencias, maestro? Porque pues sí sabemos de muchos casos, o sea, si tú no te acercas, pues obviamente no te va a brincar o te va... esto ocurre, pues las arañas y todo esto, me imagino también porque invadimos, pues estamos en un lugar en donde es el hábitat de estas especies o algo, o al momento de pues no eliminar bien ahí o hacer la limpieza en la casa, pues quedan ahí o andan escondidas y puede haber riesgos. Pero en el caso de una víbora, no te ataca, ¿no? O sea, al menos que... sí, al menos que ya... Que andes en el monte, no sé. Sí, pero puede ocurrir accidente porque uno anda caminando, se sienta, agarra una piedra y ahí está la víbora, ¿no? O sea, reacciona a... Reacciona así inmediatamente, sí. Pero cuando siente la presencia de algo extraño, se empieza a defender, no empieza con el cascabel. Entonces ya uno tiene más ventaja ahí, ¿no? Ok. El problema es cuando uno de repente pasa por un árbol o por una hierba o se siente unas piedras, algo, ahí sí ya es más problemático. Por último, más... Recomendación. Sí, recomendación. Si llega a una persona a ser mordida por una víbora de cascabel, nomás se tiene que limpiar la herida, inmediatamente ir con un médico. Si está a menos de una hora de ese accidente, no va a pasar nada, ¿no? Ok. Sí, salvo una fiebre, 1 o 2 días en el hospital. ¿Pero el tiempo de reacción recomendable es menos de 1 hora? Sí, menos de 1 hora. No siempre la víbora de cascabel o los animales venenosos inyectan veneno. Depende de la condición fisiológica de la persona y de la condición de la también. Sobre todo. La mayoría de las veces es nomás el susto, no el piquete y ya. Ok. El problema con los alacranes es que el veneno siempre lo tienen presente. Esté muerto el alacrán o no, ahí sí. Ok. Y también si es el alacrán venenoso, el peligroso,
el tiempo de reacción ahí en el primer minuto, en los primeros 2 o 3 minutos se va. Mucho cuidado con los niños, las niñas. Hay una lombricita, no es lombriz, es un 100 pies, es un 1000 pies. Curioso. Sí, los niños. Oiga, a mí me ha tocado en unas exposiciones así de especies que me han puesto. Lo más que yo me he atrevido a hacer es esta tarántula jamás, pero esos 100 pies, ¿pican o no pican? ¿Son venenosos o no? El 100 pies. O el 1000 pies o el 10,000 pies, no sé. Enormes. O sea, le va a dejar una herida grande y luego le va a inyectar veneno. Los estudios dicen que el gran porcentaje de personas que han sido accidentados por 100 pies, 2, 3 días con fiebre, pero no mueren. Ok, no es tan letal entonces. Sí, tanto que sea una persona que esté enferma, que tenga una enfermedad crónica, que ande alcoholizado, sea un niño menor de 3 años, sí es muy riesgoso. Okay. Pero una persona adulta sí más no. Pero sí duele muchísimo y deja una herida grande, ¿no? Claro. Y fíjese que hemos tenido muchos reportes en periferia, sobre todo esto con las construcciones de nuevos fraccionamientos y demás. A mí me tocó diariamente allá por rumbos de lo que era mi empresa, en donde laboraba hace algunos meses, y diariamente nos llegaban de todas las especies habidas y por haber en el patio hasta adentro. Y pues atribuíamos a que había movimiento de maquinaria y todo esto, y pues las especies buscan pues un nuevo lugar o pues tienen que salir de donde están, ¿no? Entonces había mucho movimiento de especies. Esto cuando hay construcciones, ¿no? Salen en la noche. Aquí las especies, sus hábitos son nocturnos por el calorón que hace, ¿no? Sí. Y si salen de día cuando hay luz es por eso, porque son molestadas o andan buscando alimentos. Sí. Y los insectos son atraídos por la luz. Entonces, donde hay insectos, pues va a haber ese tipo de animales. Y una cosa, aquí dentro de la ciudad, en cualquier colonia, de cualquier estrato social, vamos a encontrar viuda negra, violinista y alacrán. Muy bien, pues a tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado, no se confíe, no los agarre. Si es con un recogedorcito y luego manden, no los maten, muévalos a lo lejos, qué sé yo. Lo recomendable es pues no tocarlos. No, llamar a alguien, a un adulto que pueda sacarlo. Ok. Y si tienen recursos económicos, pues hay que fumigar. Fumigar, que es la recomendación también. Bueno, en el caso de las... Y por las periferias de la ciudad, donde va a haber más peligro, porque aparte están estas especies que son mortales, pues está las víboras de cascabel, culebras que no hacen nada, ¿no? Y la tarántula, que es bien famosa y bien abundante, tampoco, no hace nada. Por favor, no las maten, déjenlas que agarren su vuelo. Ay, que caminen. Ay, tan feas. No. De hecho, la tarántula esta que tenemos aquí en el desierto de Sonora, le llaman la reina de la mascotera, porque todos los que les gusta coleccionar tarántulas quieren esa porque es muy mansita. Ok. Ay, pero yo la veo y yo no me voy a andar preguntando si eso no, mansita. Hay que dejarlas, no tocarlas. Hay gente que las tome en la mano y todo. No. Sí, pero la viuda negra sí hay que tener mucho cuidado, especialmente donde hay niños. Muy bien, pues ahí están las recomendaciones. Muchísimo, ¿no? Y luego hay otra especie que sale también, que es el milpié. Sí. El milpié va a ser muy abundante en esta temporada y tampoco hace nada, ¿no? Ya andan caminando. Ahí va caminando el 1000 pies. Pues ni modo de contarle las patitas, oiga, pues yo los veo igual, 1000 pies, 100 pies, pero bueno. Tiene cerca de 90 patas. Sí. Biólogo, muchísimas gracias por explicarnos sobre estas especies, y a propósito de las lluvias y que vemos más presencia, tener cuidado, sobre todo. Nos reímos un poco, pero también hay que tener todos los cuidados con este tema y con estas especies. Gracias, Enrique. Ándale. Saludos. Enrique Melling López es biólogo del Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, el DICTUS, de la Universidad de Sonora.